Soy Carmen Delgado, tengo 72 años, y acabo de vivir la noche más humillante de mi vida. Durante la cena de mi cumpleaños, mis 3 hijos me miraron con ojos fríos, y me dijeron las palabras que jamás pensé escucharan: sal de aquí. Vieja, ya no tenemos nada contigo, te vamos a internar en un asilo. Habían planeado todo a mis espaldas. Vendieron mi casa, eligieron la residencia, firmaron los papeles, todo, sin preguntarme. Sonreí como quien acepta su destino, recogí mi rebozo, y salí de la casa que construí con mis propias manos hace 30 años. Pero mientras caminaba por la banqueta bajo la luz amarillenta del farol, saqué mi teléfono y marqué un número que sé de memoria. Licenciado Herrera. Soy Carmen. Sí, ya sé que es tarde, pero necesito verlo mañana temprano. Voy a cambiar mi testamento. Lo que mis hijos no saben es que durante décadas vendiendo tamales en el mercado de San Juan de Dios, peso por peso, construí una fortuna que incluye propiedades en las colonias más exclusivas de Guadalajara, terrenos en Puerto Vallarta y inversiones que valen millones. Todo lo que creían que era suyo por derecho. En 3 días descubrirán que su madre senil acaba de donar cada centavo a una fundación para niños de la calle. Y cuando vengan suplicando perdón, golpeando mi puerta, llorando por la herencia perdida, voy a enseñarles la diferencia entre amor verdadero y conveniencia disfrazada de preocupación, porque a los 72 años he aprendido que el respeto no se mendiga, se exige, y que nunca es demasiado tarde para recordarles a tus hijos quién les enseñó a caminar. El aroma del pozole rojo llenaba cada rincón de mi casa colonial en la colonia americana, mezclándose con el perfume dulce de las flores de jacaranda que se colaban por las ventanas abiertas. Eran las 5 de la tarde del 15 de octubre, mi cumpleaños 72, y mis manos artríticas habían estado trabajando desde las 7 de la mañana preparando esta cena. No porque tuviera que hacerlo, Dios sabe que podía contratar a quien quisiera, sino porque cocinar para mis hijos seguía siendo mi manera de decirles que los amaba, mientras revolvía la olla de barro que había comprado hace 30 años en el mercado de Tlaquepaque. Dejé que mis pensamientos vagaran por los recuerdos. Esta misma cocina había sido testigo de tantas celebraciones a los cumpleaños de Rodrigo cuando era apenas un niño flaco que soñaba con ser abogado. Las graduaciones de Esperanza cuando decidió estudiar medicina para curar a todos los niños del mundo. Las noches en que Sebastián se quedaba despierto conmigo, dibujando planos de casas imposibles en servilletas de papel. La casa respiraba historia en cada baldosa de talavera poblana, en cada viga de madera que yo misma había elegido cuando la compré en 1985. En las paredes color terracota guardaban las marcas del crecimiento de mis hijos, una rayón aquí donde Sebastián había medido su estatura, una mancha allá donde Esperanza había experimentado con sus acuarelas. En la sala, el piano vertical que compré a plazos seguía ocupando su lugar de honor junto al librero de cedro, lleno de los libros de derecho de Rodrigo y las enciclopedias médicas de Esperanza. Carmen, mujer, ya deja de estar ahí parada viendo la nada, me dije en voz alta, como tenía la costumbre de hacer cuando los recuerdos me atacaban. Era algo que había desarrollado durante los años de viudez, después de que Miguel muriera hace 15 años. Hablar conmigo misma me hacía sentir menos sola en esta casa, que de repente se había vuelto demasiado grande para una sola persona. Caminé hasta el comedor, donde la mesa ya estaba puesta con la vajilla de porcelana china que había heredado de mi madre. Los platos blancos con ribetes dorados brillaban bajo la luz del candelabro de hierro forjado que colgaba del techo de vigas. Cada lugar tenía su servilleta de lino bordeada a mano, las copas de cristal cortado que solo usaba en ocasiones especiales, Y&L Centro, un arreglo de cempasúchil y rosas rojas que había comprado esa mañana en el mercado de San Juan de Dios Anel. Pastel de 3 leches descansaba en la mesa auxiliar, decorado con fresas y una vela en forma del número 72. Lo había horneado yo misma, siguiendo la receta que mi madre me enseñó cuando tenía apenas 16 años y trabajaba vendiendo tamales afuera de la catedral. El secreto está en el amor que le pongas, mija, solía decirme mientras batía los huevos con una cuchara de madera. La comida hecha sin amor sabe a tristeza. Miré el reloj de pared que marcaba las 5:30. Rodrigo había prometido llegar temprano para ayudarme con lo que necesitara, aunque sabía perfectamente que no necesitaba ayuda. A los 72 años, seguía siendo más fuerte que muchas mujeres de 50. Mi cuerpo era pequeño pero resistente, curtido por décadas de trabajo duro que comenzaron cuando tenía apenas 14 años. Y mi padre me envió a trabajar como sirvienta en casa de una familia rica
en la colonia Lafayette. El sonido de un auto deteniéndose en la calle me sacó de mis pensamientos. A través de la ventana de la sala, pude ver el Mercedes-Benz negro de Rodrigo, estacionándose bajo el fresno que había plantado cuando él nació. Mi hijo Mayo Ere bajó del auto, ajustándose la corbata de seda, como siempre hacía cuando estaba nervioso. A los 48 años, Rodrigo había heredado la estatura de su padre, pero mi complexión delgada, y sus sienes grises le daban un aire distinguido que me recordaba dolorosamente a Miguel cuando teníamos su edad. «Buenos tardes, mamá», dijo al entrar, besándome la mejilla con la formalidad que había desarrollado en los últimos años. Su perfume caro contrastaba con el aroma casero de mi cocina, y noté que evitaba mirar directamente la olla de pasol, como si los olores de nuestra infancia lo incomodaran. «Mijo, llegaste temprano», respondí, secándome las manos en el delantal bordado que había sido de mi madre. «¿Cómo te fue en el despacho?» «Bien, mamá, muy bien». Se quedó callado un momento, jugando con las llaves de su auto. ¿Ya llegaron Esperanza y Sebastián? Esperanza marcó hace una hora. Viene saliendo del hospital. Sebastián dijo que llegaría a las 6. Estudié su rostro, buscando las expresiones que conocía desde que era niño. ¿Todo está bien, Rodrigo? Te veo preocupado, ¿no? No es nada, solo en cosas del trabajo. Se aflojó la corbata y miró hacia la cocina. ¿Necesitas ayuda con algo? Ya sabes que no, sonreí, aunque algo en su actitud me inquietaba. Siéntate, ponte cómodo, en un rato llegan tus hermanos y cenamos. Rodrigo asintió y se dirigió hacia la sala, pero se detuvo frente al librero donde guardaba las fotografías familiares. Tomó una en particular, la foto de su graduación de la universidad, donde aparecía abrazándome mientras yo lloraba de orgullo. En esa emogen, él sonreía con la misma espontaneidad que tenía de niño. Antes de que los años y el éxito profesional construyeran esa coraza de formalidad que ahora llevaba como un traje permanente, ¿te acuerdas de ese día?, le pregunté, acercándome por detrás. Claro que me acuerdo. Su voz sonó extraña, como si estuviera muy lejos. Llovía, pero tú insististe en que fuéramos a celebrar a aquel restaurante caro del centro. Don Fernando, recordé con una sonrisa. Gasté la mitad de mis ahorros esa noche, pero valió la pena. Era la primera vez que mi hijo el abogado me invitaba a cenar. Rodrigo dejó la fotografía en su lugar, pero no se volteó hacia mí y mamá. Necesitamos hablar. Los tres en Esperanza, Sebastián y yo. Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Hablar de qué? Cuando lleguen ellos, es importante. El sonido del timbre interrumpió nuestra conversación. Esperanza llegó con su uniforme de médica a un puesto, el cabello recogido en una cola de caballo, que le daba un aspecto juvenil a pesar de sus 45 años. Mi hija del medio había heredado mi estatura pequeña, pero los ojos verdes de su padre, y cuando sonreía, cosa que hacía cada vez menos, iluminaba cualquier habitación. «Mamá, feliz cumpleaños», dijo, abrazándome con más fuerza de la usual. «Perdón por llegar tarde. Tuvimos una emergencia en pediatría». «No te preocupes, mija. ¿Cómo está mi nieta?» «Sofía está bien. Está con Roberto, estudiando para su examen de matemáticas». Esperanza miró hacia Rodrigo, que seguía parado junto al librero. «¿Qué tal, hermano?» Esperanza la saludó con un gesto tenso de la cabeza. Noté el intercambio de miradas entre ellos, una comunicación silenciosa que me excluyó completamente. En 72 años de vida, había desarrollado un instinto agudo para detectar cuando algo no andaba bien, y en ese momento, todos mis sentidos estaban en alerta máxima. Sebastián llegó justo cuando las campanadas de la catedral marcaban las 6 en punto. Mi hijo menor, de 42 años, entró con su característica sonrisa traviesa, cargando una botella de vino tinto y un ramo de rosas amarillas que sabía que eran mis favoritas. «La reina de la casa cumple años», exclamó, levantándome del suelo con un abrazo que me recordó al niño cariñoso que había sido. Sebastián era el único de mis hijos que conservaba esa espontaneidad, esa capacidad de demostrar afecto sin filtros que los otros dos habían perdido en algún momento del camino. «Sebastián, ya bájame, que ya estoy muy vieja para estos trotes». Me reí, aunque en el fondo agradecía esa muestra de cariño genuino. «Vieja tú, para nada. Estás igual que siempre, mamá. Pequeñita pero fuerte como un roble». Me besó la frente y luego saludó a sus hermanos. «¿Qué tal, Rodrigo, Esperanza? ¿Ya empezaron la fiesta sin mí?» «Apenas llegamos», respondió Esperanza, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Bueno», dije, palmeando las manos para dispersar la tensión que podía cortarse con cuchillo, «vamos a cenar antes de que se enfríe la comida». Nos sentamos en nuestros lugares de siempre, yo en la cabecera,
que había ocupado desde la muerte de Miguel. Rodrigo a mi derecha como el hijo mayor, Esperanza a mi izquierda, y Sebastián al otro extremo de la mesa. Serví el pozole en los platos hondos, agregando el repollo picadito, orégano, chile piquín y limón que cada uno prefería. El ritual de siempre, los gestos automáticos de una madre que conocía los gustos de sus hijos mejor que ellos mismos. «Está delicioso, mamá», dijo Sebastián después del primer sorbo. «Nadie hace pozole como tú». «Gracias, mijo. Usé la receta de tu abuela Esperanza, la que me enseñó cuando me casé con tu papá». «Mamá», interrumpió Rodrigo, dejando su cuchara en el plato apenas probado, «necesitamos hablar contigo». El ambiente cambió instantáneamente. Esperanza dejó de comer, y Sebastián miró a sus hermanos con el ceño fruncido. «¿No pueden esperar a que terminemos de cenar?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería no. «Es importante», insistió Rodrigo, sacando un sobremanila de su portafolios. «Hemos estado discutiendo tu situación y creemos que ya no puedes seguir viviendo sola». Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. Mayer Esperanza, buscando en sus ojos la complicidad que habíamos compartido durante tantos años, pero ella evitó mi mirada. Sebastián parecía genuinamente sorprendido. ¿Mi situación?, repetí despacio. «¿Qué situación? Mamá, tienes 72 años», continuó Rodrigo con el tono profesional que usaba en sus casos legales. «Vives sola en una casa demasiado grande, manejas un auto que ya tiene 15 años, y francamente, nos preocupa tu seguridad». «¿Mi seguridad?». Me levanté de la silla, sintiendo como la indignación subía por mi garganta. «Manejo perfectamente bien, cocino, limpio, cuido mi jardín, pago mis cuentas». «Mamá, por favor, siéntate», dijo Esperanza por primera vez en toda la noche, su voz de doctora emergiendo. «Solo queremos lo mejor para ti». «Espera, ¿qué está pasando aquí?», intervino Sebastián, mirando a sus hermanos. «¿De qué están hablando?». Rodrigo abrió el sobre y sacó varios documentos. «Hemos encontrado un lugar muy bueno, mamá. Casa de reposo, Jardines de Guadalajara. Es un lugar hermoso, con enfermeras las 24 horas, actividades para personas de tu edad, jardines preciosos». «Honestly», la palabra salió de mi boca como un grito ahogado. «No es un asilo, mamá», corrigió Esperanza, aunque su voz temblaba. «Es una residencia asistida, un lugar donde podrás estar segura, bien cuidada, sin las preocupaciones de mantener una casa tan grande». Miré a Sebastián, mi último refugio, pero vi en sus ojos una resignación que me partió el corazón. «¿Tú también, Sebastián?». «Mamá, ¿yo?». «A nosotros». Se pasó las manos por el cabello, su gesto característico cuando estaba nervioso. «Quizás sería lo mejor. Podrías hacer amigas, tener actividades, no estar tan sola». «¿Sola?». Me reí, pero era una risa amarga que no reconocí como mía. «¿Cuándo he estado sola? Ustedes vienen a visitarme». «Bueno, solían venir». «Mamá, sé realista», dijo Rodrigo, su paciencia evidentemente agotándose. «¿Cuándo fue la última vez que Sebastián vino a verte? ¿Hace 2 meses? ¿3? Sebastián bajó la cabeza, confirmando la acusación de su hermano. «¿Y tú, Esperanza? ¿Entre el hospital, Roberto y Sofía? Apenas tienes tiempo para llamarme por teléfono». «Mamá, precisamente por eso», argumentó Esperanza. «Todos tenemos nuestras vidas, nuestras responsabilidades. No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo». «Pendientes de mí», repetí. «¿Quién les pidió que estuvieran pendientes de mí?». «No se trata de eso». Rodrigo volvió a tomar el control de la conversación. «Se trata de ser responsables, de tomar decisiones difíciles antes de que sea demasiado tarde». ¿Demasiado tarde para qué? ¿Para que tengas un accidente? ¿Para que te enfermes? ¿Para que algo malo pase y no tengamos cómo ayudarte? Me senté lentamente, sintiendo como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Los aromas del pozole, que minutos antes me llenaban de nostalgia feliz, ahora me parecían asfixiantes. «Ya hablamos con la administración», continuó Rodrigo, interpretando mi silencio como una victoria. «Pueden recibirte la próxima semana. Es un lugar muy bueno». «Mamá, muy caro. Nosotros nos haremos cargo de todos los gastos». «¿Con qué dinero?», pregunté suavemente. «Con el dinero de la venta de la casa», respondió Esperanza, como si fuera lo más obvio del mundo. «Esta casa es demasiado grande para ti, y el dinero de la venta será más que suficiente para mantenerte cómoda en la residencia por muchos años». «¿La venta de mi casa?». «Mamá, técnicamente la casa está a nombre de los 4, explicó Rodrigo, sacando más papeles del sobre. ¿Recuerdas cuando papá se puso enfermo? Tú nos pusiste como copropietarios para evitar problemas legales, si algo te pasaba. Recordaba.
Había sido una decisión tomada en un momento de pánico y dolor, cuando Miguel estaba en el hospital y yo temía quedarme sola en el mundo. Mis hijos me habían convencido de que era lo más inteligente. Por si acaso, eso no significa que puedan venderla sin mi consentimiento, dije. Aunque mi voz sonaba menos segura. Mamá, somos mayoría, dijo Sebastián suavemente. 3 contra 1. Esas palabras me dolieron más que cualquier bofetada. Miré a mi hijo menor, el que había sido mi cómplice en tantas travesuras, el que me había dicho, hace apenas una hora, que estaba fuerte como un roble. 3 contra 1, repetí. ¿Así es como ven esto? Como una votación. No es personal, mamá, dijo Esperanza. ¿Es práctico? ¿No es personal? Me levanté otra vez, sintiendo como la sangre me subía a la cabeza. ¿Echarme de mi casa no es personal? Nadie te está echando, protestó Rodrigo. Te estamos reubicando en un lugar más apropiado para tu edad. Caminé hasta la ventana que daba al jardín. Allí estaba la jacaranda que había plantado cuando Sebastián nació. Sus ramas ahora lo suficientemente altas para tocar el techo de la casa. Allí estaba el rosal que Esperanza me había regalado cuando se graduó de la universidad. Allí estaba el pequeño huerto, donde Rodrigo había aprendido a sembrar rábanos cuando tenía 8 años. Esta casa, dije sin voltearme, la compré con el dinero que ahorré vendiendo tamales durante 15 años. Cada baldosa, cada viga, cada ventana fue elegida por mi Ana. Aquí nacieron ustedes. Aquí crecieron. Aquí su padre murió entre mis brazos. Mamá, comenzó Esperanza a no he terminado. Mi voz se había vuelto firme, con una autoridad que no había usado en años. En esta cocina les enseñé a hacer tortillas. En esa sala les leí cuentos todas las noches. En ese jardín curamos sus rodillas raspadas y celebramos sus primeros pasos. Me volteé hacia ellos. Los 3 evitaban mirarme directamente, y ahora me dicen que todo eso no importa, que esta casa es solo una propiedad que se puede vender, que yo soy solo un problema que se puede resolver con dinero. No es así, mamá, murmuró Sebastián. ¿No? Regresé a la mesa y los miré uno por uno. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes se quedó a cenar conmigo sin tener prisa por irse? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me siento, qué pienso, qué sueño? El silencio se extendió como una sombra. Mamá, entendemos que esto es difícil, dijo Rodrigo finalmente, pero es lo mejor para todos. ¿Para todos o para ustedes? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que quizás les resulta más conveniente tenerme encerrada en un lugar donde no tengan que preocuparse por visitarme, donde alguien más se haga cargo de los cumpleaños y las navidades, donde puedan olvidarse de que existo hasta que sea hora de heredar. Eso es injusto, protestó Esperanza. ¿Injusto? Me reí otra vez con esa risa que no era mía. ¿Saben qué es injusto? Que los hijos a los que dediqué mi vida completa, por los que sacrifiqué todo, por los que trabajé desde antes del amanecer hasta después del anochecer, me traten como a un mueble viejo que estorba. Rodrigo suspiró y guardó los papeles en el sobre. Mamá, ya tomamos la decisión. Los papeles están listos. La reservación está hecha. Sin preguntarme, te estamos preguntando ahora, dijo Esperanza. Te estamos explicando por qué es lo mejor. No me están preguntando, los corregí. Me están informando. Miré el pastel de 3 leches que había horneado con tanto cariño esa mañana, pensando en sus sonrisas cuando lo vieran, en sus recuerdos de cumpleaños anteriores, en la tradición que había mantenido durante 42 años de hacer personalmente el postre favorito de cada uno de mis hijos en sus fechas especiales. Está bien, dije finalmente, con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Está bien?, repitió Sebastián, como si no hubiera escuchado correctamente. ¿Sí? Está bien en si eso es lo que quieren, si así se van a sentir mejor, si es lo más conveniente para sus vidas tan ocupadas. Está bien. Los 3 intercambiaron miradas de sorpresa. Evidentemente, habían esperado más resistencia. Mamá, sabemos que es difícil, dijo Esperanza, con un alivio mal disimulado en la voz, pero ya verás que te vas a acostumbrar. Vas a hacer nuevas amigas. Seguro que sí, respondí, caminando hacia el aparador donde guardaba mi rebozo favorito, el de seda color vino que había sido de mi madre. ¿Necesitan que firme algo esta noche? No, no es necesario, dijo Rodrigo. Podemos resolver todos los detalles legales mañana. Perfecto. Me puse el rebozo sobre los hombros y tomé mi bolsa del perchero junto a la puerta. Entonces me voy. ¿Te vas? ¿A dónde?, preguntó Sebastián. A donde no les estorbe, respondí, abriendo la puerta principal. Al fin y al cabo, según ustedes, ya no tengo nada que hacer aquí. Mamá, no seas dramática, dijo Esperanza. Podemos terminar de cenar, cortar el pastel. ¿No tengo hambre?,
Mentí ni el pastel. Se lo pueden llevar para sus casas. O tirarlo, ya no importa. Salí de la casa sin mirar atrás, aunque escuché sus voces llamándome desde la puerta. Caminé por la banqueta de piedra irregular hasta la esquina, donde la luz amarillenta del farol de hierro forjado creaba un círculo de claridad en la oscuridad creciente. Saqué mi celular, un modelo sencillo que había comprado el año anterior, y marqué el número que sabía de memoria. Mientras esperaba que contestaran, miré hacia mi casa, hacia las ventanas iluminadas donde mis hijos probablemente se estaban felicitando por haber resuelto el problema de su madre de manera tan eficiente. ¿Licenciado Herrera? Soy Carmen Delgado. Sí, ya sé que es tarde, pero necesito verlo mañana temprano. Es urgente. ¿A las 8? Perfecto. Voy a cambiar mi testamento. El último brindis de Carmen Conflicto Central, Clímax. La oficina del licenciado Herrera olía a cuero viejo y café de olla, una combinación que me tranquilizaba desde hacía 30 años. Había llegado puntual a las 8 de la mañana. Después de pasar la noche en el Hotel Morales, donde pagué una habitación sencilla, con vista al Teatro Degollado, no había dormido ni 5 minutos. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de mis hijos diciéndome 3 contra 1, como si fuera una resolución de consejo de administración. Carmen, mujer, te ves terrible, me dijo Aurelio Herrera al verme entrar. A sus 68 años, el licenciado conservaba esa franqueza brutal que había hecho de él uno de los abogados más respetados de Guadalajara. ¿Qué pasó ayer en tu cumpleaños? Pasó que descubrí que mis hijos me ven como un estorbo, respondí, sentándome en la silla de cuero que había ocupado tantas veces a lo largo de los años. Y que yo fui una tonta al confiar en ellos. Le conté todo, cada palabra, cada mirada, cada gesto de desprecio disfrazado de preocupación. Aurelio escuchó en silencio, tamborileando con sus dedos sobre el escritorio de caoba, un gesto que conocía bien, y que significaba que su mente legal ya estaba trabajando. ¿Qué quieres hacer, Carmen? Quiero que se jodan, respondí con una palabra que no había usado en 20 años, pero que salió de mi boca con la naturalidad de quien ha llegado al límite. Perdón por el lenguaje, licenciado, pero es lo que siento. Aurelio se rió, una carcajada genuina que llenó la oficina. En 40 años de carrera, pocas veces he escuchado una motivación tan clara para cambiar un testamento. Pasamos 3 horas revisando cada detalle de mi patrimonio. Las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias, los terrenos en Puerto Vallarta que había comprado como inversión años atrás. Todo lo que había construido con el sudor de mi frente peso por peso. Desde que comencé vendiendo tamales a los 14 años. Carmen, ¿estás completamente segura? Me preguntó Aurelio cuando terminamos de redactar los documentos. Esto es irreversible. Una vez que firmes, tus hijos no van a heredar ni un centavo. Estoy segura, respondí, tomando la pluma de oro que me ofreció. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. ¿Y la Fundación para Niños de la Calle? ¿También estás segura de eso? Pensé en todos esos niños que había visto durante décadas en las esquinas del centro, vendiendo chicles o limpiando parabrisas. Niños que me recordaban a mí misma a los 14 años. Absolutamente segura. Firmé cada página con mano firme. Carmen Delgado Vázquez, 15 de octubre de 2024, y la fecha de mi renacimiento. ¿Cuándo van a enterarse? Pregunté. Cuando tú quieras, respondió Aurelio. ¿Puedo citarlos mañana, la próxima semana, o esperar a que vengan preguntando? Que vengan preguntando. Decidí, quiero que se sientan seguros de su victoria unos días más. Esa misma tarde renté un departamento pequeño, pero luminoso en la colonia del Valle en 2 habitaciones, una cocina funcional y, lo más importante, en una terraza desde donde podía ver los volcanes en los días claros. La dueña, una señora mayor llamada Refugio, me recibió como si fuéramos viejas amigas. ¿Viene huyendo de algo, señora Carmen?, me preguntó mientras firmábamos el contrato de arrendamiento. ¿De mis propios hijos?, respondí con honestidad brutal. ¡Ay, los hijos de ahora!, suspiró. Ya no saben valorar a sus madres. Mi Roque me quería meter en un asilo el año pasado. Le dije, mijo, el día que me lleves a un asilo, ese día, me muero de la vergüenza. Me instalé esa misma noche. Había empacado lo esencial en 2 maletas a mi ropa, mis fotografías más queridas, los libros de recetas de mi madre, y el rosario de coral, que me había regalado Miguel en nuestro 10º aniversario. Todo lo demás se quedaría en la casa, esperando a ver qué decidían hacer mis queridos hijos con la herencia que creían ya tener en sus manos. Los primeros días fueron extraños. El departamento era silencioso comparado con el bullicio constante de la colonia americana. No tenía el piano desafinado del vecino, ni los gritos de los niños jugando en la calle,
ni el rumor familiar de la ciudad que conocía desde niña, pero había algo liberador en esa quietud, algo que me permitía escuchar mis propios pensamientos sin el eco constante de las memorias familiares. El miércoles por la mañana, mientras regaba las plantas de la terraza que había comprado el día anterior, mi teléfono sonó. Era Esperanza. «Mamá, ¿dónde estás?» Fui a la casa y no estabas. «Estoy en mi nuevo hogar», respondí con calma. «¿Tu nuevo hogar? ¿Ya te mudaste a la residencia?» «No, mi amor. Me mudé a un departamento en silencio». Podía imaginar a Esperanza procesando la información con su cerebro de médica, buscando las implicaciones. «Un departamento. ¿Por qué?» «Porque ustedes tienen razón. Soy demasiado vieja para vivir en una casa tan grande». «Mamá, no te entiendo. ¿No era más lógico esperar hasta que tuviéramos todo arreglado con la residencia?» «Esperanza, ¿tú crees que soy tonta? ¿Qué?» «No, mamá, ¿por qué dices eso?» «Porque me hablan como si lo fuera, como si no entendiera que ustedes ya decidieron qué hacer con mi vida sin preguntarme». «Mamá, no es así, ¿no?» «Entonces, dime, ¿en qué momento de su plática de lunes me preguntaron qué quería yo? ¿En qué momento les importó mi opinión?» Otro silencio, más largo, más incómodo. «Necesito la dirección», dijo finalmente. «Voy para allá». «No». «¿Cómo que no?» «No quiero que vengas. No quiero ver a ninguno de ustedes hasta que haya procesado lo que me hicieron». «Mamá, por favor, estás siendo dramática». ¿Dramática?» Me senté en la silla de plástico de la terraza, mirando los volcanes que se dibujaban contra el cielo azul. ¿Sabes qué es dramático, Esperanza? Que una madre de 72 años tenga que huir de sus propios hijos para conservar su dignidad. «Mamá», colgué el teléfono. Los siguientes días fueron una repetición del mismo patrón. Llamadas de Esperanza, mensajes de texto de Sebastián, emails formales de Rodrigo. Todos querían saber dónde estaba Chidus Querian, explicarme que habían actuado por mi bien. Todos querían que entrara en razón. No contesté ninguna comunicación. El viernes por la tarde estaba en el mercado de San Juan de Dios, comprando verduras para hacer una sopa de tortilla, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «Señora Carmen». Me volteé y vi a Lupita, una de las vendedoras que conocía desde hacía décadas, una mujer robusta de mi edad, que había criado 7 hijos, vendiendo especias y chiles secos, en el mismo puesto desde los años 80. «Lupita, ¿cómo estás?» «Bien, señora, pero preocupada por usted. Su hijo Sebastián estuvo aquí ayer preguntando por usted. Se veía muy alterado». «¿Qué te dijo?» «Que la andaba buscando, que se había desaparecido de su casa». Le dije que no sabía nada, porque pues no sabía nada, pero el muchacho se veía desesperado. Sentí una punzada en el pecho. Sebastián había sido siempre el más emocional de mis hijos, el que peor manejaba los conflictos. Podía imaginármelo buscándome por todo Guadalajara, probablemente sin dormir, probablemente culpándose por haber participado en la decisión de sus hermanos. «¿Está bien usted, señora Carmen? ¿No le pasó nada malo?» «Estoy bien, Lupita Anzolo. Tomando un descanso de mi familia». Lupita asintió con comprensión. En el mundo de las mujeres trabajadoras de Guadalajara, no era raro que una madre necesitara alejarse de hijos ingratos. «Los hijos de ahora ya no son como antes», me dijo, pesando los jitomates que había elegido. «Antes uno se moría por los hijos, y los hijos se morían por uno. Ahora parece que nada más están esperando a que uno se muera para quedarse con lo que uno dejó». Esas palabras me acompañaron durante todo el camino de regreso al departamento. ¿Era así como me veían mis hijos? Como un obstáculo entre ellos y mi herencia. El sábado por la mañana, mientras desayunaba en la terraza un café de olla que había aprendido a hacer años atrás, escuché que tocaban a la puerta. A través de la mirilla vi a Sebastián. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada y esa expresión desesperada que ponía de niño cuando había hecho alguna travesura grave. Durante 5 minutos se quedó ahí tocando intermitentemente, susurrando «mamá, por favor», con una voz que me partía el corazón, pero no abrí. Necesitaba que sintiera, aunque fuera por unos días, lo que era estar del otro lado del rechazo. El domingo llegó la primera carta. Era de Rodrigo, escrita en papel membretado de su despacho, formal como todo lo que hacía. «Estimada mamá», comenzaba, como si fuera un cliente más. La carta explicaba, en términos legales, por qué mi reacción había sido desproporcionada y por qué la decisión de internarme había sido la más responsable, considerando las circunstancias. Terminaba pidiendo que reconsiderara mi posición y regresara a casa para discutir los arreglos finales de manera civilizada. Rompí la carta en pedazos y los tiré a la basura. El lunes, Esperanza apareció en el hospital donde trabajaba. Refugio me contó que había venido una doctora preguntando por mí,
describiendo perfectamente a mi hija del medio. Le dije que aquí no vivía ninguna Carmen Delgado. Me contó Refugio esa tarde. No me gusta mentir, pero esa muchacha tenía una cara que no me inspiró confianza. El martes fue cuando todo cambió. Estaba preparando agua de Jamaica en la cocina cuando el teléfono sonó. Era Aurelio Herrera, y su voz sonaba divertida. Carmen, creo que tus hijos ya se enteraron. ¿Cómo lo sabes? Porque Rodrigo acaba de irrumpir en mi oficina como huracán, gritando que su madre se había vuelto loca y exigiendo ver el testamento nuevo. Sentí una mezcla de satisfacción y nerviosismo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba una cita. Se puso rojo como tomate y me amenazó con demandarme por influencia indebida sobre una persona Mayo R. Le recordé que conozco a su madre desde antes de que él naciera y que Carmen Delgado es probablemente la mujer más lúcida que conozco. ¿Se fue? Se fue, pero no sin antes advertirme que esto no se iba a quedar así. Carmen, creo que se viene la tormenta. Tenía razón. Una hora después, los tres aparecieron en la puerta del departamento. Los vi desde la ventana de la sala. Rodrigo con su traje impecable y la cara descompuesta por la furia. Esperanza llorando silenciosamente y Sebastián caminando en círculos como animal enjaulado. Tocaron durante 20 minutos. Gritaron mi nombre. Rodrigo llegó al punto de golpear la puerta con el puño, exigiendo que le abriera. Refugio salió de su apartamento y les dijo que se fueran o llamaría a la policía. «Somos sus hijos», gritó Esperanza. «Pues ¿qué clase de hijos son que hacen llorar a una señora de 72 años?» respondió Refugio con esa autoridad moral que solo tienen las mujeres que han criado hijos en barrios difíciles. Se fueron, pero regresaron al día siguiente. Y al siguiente, como fantasmas rondando la escena de su crimen. El viernes, cuando ya llevaba una semana en mi nuevo hogar, finalmente decidí enfrentarlos. Bajé las escaleras y abrí la puerta del edificio. Los tres estaban ahí, sentados en las escaleras de la entrada como niños castigados. Al verme, Sebastián se levantó de un salto. «Mamá, Carmen», dijo Esperanza, secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Rodrigo me miró con una mezcla de alivio y furia contenida. «Mamá, tenemos que hablar». «¿Ahora sí quieren hablar?», respondí. «Interesante». «Mamá, por favor». Sebastián se acercó como si fuera a abrazarme, pero lo detuve con una mirada. «¿Qué quieren?». «Queremos saber si es cierto», dijo Rodrigo, yendo directo al grano como siempre. «Queremos saber si realmente nos quitaste la herencia. ¿Eso es lo que les preocupa? ¿La herencia? Nos preocupa entender por qué», dijo Esperanza. «¿Por qué tomaste una decisión tan extrema?». «Mi rey». Otra vez esa risa que no reconocía, esa risa amarga que había desarrollado en los últimos días. ¿Extrema? ¿Ustedes me hablan de decisiones extremas? Mamá, Sebastián se pasó las manos por el cabello. Entiendo que te hayas molestado, pero desaparecerte así, cambiar el testamento, ¿es demasiado? ¿Demasiado? Mi voz subió de volumen, atrayendo las miradas de los vecinos que pasaban por la calle. ¿Saben qué es demasiado? Que 3 hijos adultos decidan el destino de su madre como si fuera una mascota que ya no quieren cuidar. «No es así», protestó Esperanza. «¿No? Entonces explícame, Esperanza. ¿En qué momento durante su hermosa reunión familiar me preguntaron qué quería yo? ¿En qué momento les importó mi opinión sobre mi vida? Mamá, queríamos protegerte», dijo Rodrigo. «¿Protegerme de qué? ¿De ser feliz? ¿De vivir en la casa que construí con mis propias manos? ¿De tomar mis propias decisiones? De la soledad», gritó Sebastián finalmente explotando. «Queríamos protegerte de estar sola en esa casa enorme, de que te cayeras y nadie se diera cuenta, de que te enfermaras y no tuvieras quien te cuidara. ¿Y su solución fue abandonarme en un asilo? «¿No es un asilo?», gritó Rodrigo. «Es una residencia de primera clase. Es lo mismo, es un lugar donde mandan a los viejos estorbosos para no tener que lidiar con ellos». Nos quedamos los 4 parados en la calle, gritándonos como extraños. Los vecinos se habían asomado a las ventanas. Refugio apareció en la puerta del edificio, lista para intervenir si era necesario. «Está bien», dije finalmente, bajando la voz. Ya entendían su preocupación, no era mi bienestar. Su preocupación era su tranquilidad. «Eso no es cierto», murmuró Esperanza, «¿no? Entonces díganme, ¿cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes pasó una tarde conmigo sin estar viendo el reloj? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me siento no físicamente, sino emocionalmente? ¿Cuándo fue la última vez que notaron que estoy sola no porque no tenga con quién estar, sino porque ustedes están demasiado ocupados para incluirme en sus vidas?» El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. «Mamá», Sebastián habló con voz rota,
Te juro que nunca quisimos lastimarte, pero me lastimaron, respondí. Me lastimaron profundamente. ¿Y por eso nos quitaste todo?, preguntó Rodrigo, su desesperación finalmente mostrándose por encima de su compostura profesional. ¿Por eso decidiste que no merecemos nada de lo que construiste? Los miré uno por uno. Rodrigo con su desesperación mal disimulada, Esperanza con sus lágrimas sinceras, Sebastián con su culpa escrita en cada línea de su rostro. No, dije finalmente, no los desheredé por venganza. ¿Entonces por qué?, susurró Esperanza. Los desheredé porque ya no me conocen, porque en algún momento del camino dejaron de verme como su madre y empezaron a verme como una carga, y porque una herencia se gana con amor, no con obligación. Mamá, te amamos, dijo Sebastián. ¿De verdad? ¿Me aman a mí? ¿O aman la idea de tener una madre que no les cause problema? La pregunta quedó flotando en el aire como una nube de tormenta. Está bien, continué. Ahora ya saben dónde estoy. Ya saben que estoy bien. Y ya saben que su herencia se fue a ayudar a niños que realmente la necesitan. No tenemos más que hablar. Me di la vuelta para entrar al edificio, pero la voz de Sebastián me detuvo. Mamá, por favor, danos una oportunidad de arreglar esto. Me volteé hacia él. Mi niño menor, que ahora era un hombre de 42 años con canas en las sienes y arrugas de preocupación alrededor de los ojos. ¿Una oportunidad de arreglar qué, Sebastián? ¿Su relación conmigo o su gerencia? Nuestra relación contigo, dijo, y por primera vez en días. Su voz sonó genuina. El dinero se puede ganar, pero no podemos conseguir otra madre. Esperanza y Rodrigo lo miraron como si hubiera dicho algo revolucionario. Tienes razón, dije. No pueden conseguir otra madre, y yo no puedo conseguir otros hijos. Pero también es cierto que el daño ya está hecho. El daño se puede reparar, insistió Sebastián. Por favor, mamá, danos la oportunidad de demostrarte que sí te amamos, que sí te valoramos, que sí queremos ser parte de tu vida, no solo cuando nos convenga. Miré a Rodrigo y Esperanza. Ambos asintieron, aunque podía ver en sus ojos que la pérdida de la herencia los tenía en shock. Está bien, dije finalmente. Una oportunidad, pero con mis condiciones. Las que sean, dijo Sebastián, inmediatamente. Primero, nunca vuelvan a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Soy vieja, no estoy loca. De acuerdo, murmuró Esperanza. Segundo, quiero que vengan a verme, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Una vez a la semana, cada uno. Y no para revisar cómo estoy, sino para pasar tiempo conmigo. Hecho, dijo Sebastián. Tercero, quiero conocer a mis nietos. Quiero ser parte de sus vidas, no solo la abuela que aparece en Navidad con regalos. Por supuesto, asintió Esperanza. Y cuarto, los miré fijamente. Si alguna vez vuelven a tratarme como una carga o como un estorbo, se acabó para siempre. No habrá segundas oportunidades. Los tres asintieron solemnemente. ¿Y la herencia?, preguntó Rodrigo, incapaz de contenerse. La herencia, respondí, dependerá de cómo cumplan con estas condiciones. Si realmente logran demostrarme que me aman por lo que soy, y no por lo que tengo, entonces hablaremos. Pero el testamento, insistió. El testamento se puede cambiar, lo interrumpí, así como se cambió hace una semana. Por primera vez, desde que había salido de mi casa, vi esperanza genuina en los ojos de mis hijos. Mamá, dijo Esperanza, acercándose tímidamente, ¿podemos empezar hoy, Lemire? Mi hija del medio, la doctora exitosa, la madre dedicada, la mujer que había heredado mi determinación, pero que en algún momento había perdido mi capacidad de demostrar amor sin condiciones. Empezar como, ¿podemos subir? ¿Podemos conocer tu nuevo hogar? Meyer, el refugio, que había observado toda la escena desde la puerta con la fascinación de quien ve un drama de telenovela en vivo. ¿Qué opina, doña Refugio? ¿Dejamos que suban? Refugio me miró con esa sabiduría de mujer mayor que ha visto de todo en la vida. Señora Carmen, los hijos siempre son hijos, para lo bueno y para lo malo. Pero también es cierto que nunca es tarde para que aprendan. Asentí lentamente. Está bien, pueden subir, pero solo por una hora. Y si empiezan con sus discursos sobre lo que es mejor para mí, se van inmediatamente. Gracias, mamá, susurró Sebastián. Mientras subíamos las escaleras hacia mi pequeño departamento en el segundo piso, me di cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez en años, mis hijos me siguieron en silencio, sin tratar de dirigir el camino, sin apresurarse, sin ver sus relojes. Era un pequeño paso, pero era un paso. El último brindis de Carmen resolución emocional,
Final feliz. El departamento se sintió extraño con la presencia de mis 3 hijos, llenando el espacio que había sido solo mío durante una semana. Los vi mirar alrededor con ojos nuevos, en la terraza con las plantas que había comprado para crear mi propio jardín, la cocina pequeña pero eficiente, donde había aprendido a cocinar para una sola persona, el rincón de lectura, junto a la ventana donde había colocado el sillón favorito, que logré rescatar de la casa. Es muy bonito, mamá, dijo Esperanza, y pude escuchar la sorpresa genuina en su voz. Muy. Pensé que sería más triste, admitió Sebastián, tocando las macetas de geranios de la terraza. Pero se siente hogareño. Rodrigo permaneció callado, parado junto a la ventana que daba vista a los volcanes. Podía ver en su postura tensa que estaba luchando con emociones que no sabía cómo procesar. Siéntense, les dije, señalando el pequeño sofá y las 2 sillas que había comprado en un mercado de muebles usados. ¿Quieren café? Yo preparo el café, mamá, se ofreció Esperanza, levantándose inmediatamente. No, dije con firmeza, ustedes son mis invitados. Yo preparo el café. Era importante establecer esa dinámica desde el principio. Este era mi espacio, mis reglas, mi vida que ellos habían venido a conocer, no al revés. Mientras preparaba el café de olla en mi nueva cafetera de peltre, los escuché susurrar entre ellos. Conversaciones fragmentadas que llegaban hasta la cocina, como confesiones. Nunca pensé que se sentiría tan mal. Creí que era lo mejor para ella. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Regresé con la bandeja del café y galletas María que había comprado esa mañana. Nos sentamos los 4 en el pequeño espacio, más cerca físicamente de lo que habíamos estado en años, pero aún con una distancia emocional que se podía cortar con cuchillo. Mamá, comenzó Rodrigo, respirando profundo, necesito pedirte perdón. Lo miré sin responder. Necesitaba escuchar qué tipo de perdón me estaba pidiendo. ¿Me perdón por qué? Porque me comporté como un abogado contigo, no como tu hijo. Te hablé de manera fría, profesional, como si fueras un caso que resolver en lugar de mi madre. Sorbí mi café, dejando que sus palabras se asentaran entre nosotros. Y me perdón porque no te pregunté qué sentías, qué querías, qué pensabas. Simplemente asumí que sabía lo que era mejor para ti. Y eso fue arrogante. Why cruel? ¿Por qué lo hiciste? Pregunté suavemente. Rodrigo se pasó las manos por el cabello, un gesto que había heredado de su hermano menor. ¿Por qué? Porque es más fácil tratar a las personas como problemas que resolver, que enfrentar mis propios sentimientos. ¿Qué sentimientos? El miedo, admitió, su voz casi un susurro. En el miedo de perderte, el miedo de verte envejecer, el miedo de no saber cómo cuidarte, en el miedo de quedarme sin madre. Esperanza se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Y es más fácil meterte en un lugar donde alguien más se haga cargo de esos miedos que enfrentarlos yo mismo, continuó Rodrigo. Pero al hacerlo, te perdí de una manera mucho peor. Sí, asentía y me perdieron. Yo también necesito pedirte perdón, mamá, dijo Esperanza, su voz temblando. Yo debí haber sido tu defensora, no tu cómplice. Soy médica. Sé mejor que nadie lo que significa la autonomía del paciente, la dignidad, el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque soy cobarde, respondió sin dudar. Porque fue más fácil seguir a Rodrigo que enfrentarlo. Porque he pasado tantos años tratando de mantener la paz en la familia que olvidé que a veces la verdadera paz requiere conflicto. Esperanza se levantó del sofá y se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. Mama, perdóname por no defender tu derecho a envejecer en tu propia casa, con tu propia dignidad, a tu propio ritmo. Sus manos estaban frías, y pude sentir cómo temblaban. Mi hija, la doctora segura, la madre protectora, se había convertido en una niña pidiendo perdón. ¿Y tú, Sebastián?, pregunté, mirando a mi hijo menor que había estado inusualmente callado. Sebastián se levantó del sofá y comenzó a caminar por el pequeño departamento, como hacía cuando era niño y estaba nervioso. Yo soy el peor de todos, dijo finalmente, porque yo sabía que estaba mal. Desde el momento en que Rodrigo propuso lo del asilo, yo sabía que estaba mal, pero no dije nada. ¿Por qué? Porque soy débil, porque he pasado toda mi vida siendo el hermano menor, siguiendo las decisiones de Rodrigo y Esperanza, en lugar de formar mis propias opiniones. Why pork? Se detuvo frente a la ventana, dándome la espalda, porque también era conveniente para mí. ¿Conveniente cómo? Conveniente no tener que preocuparme por ti. Conveniente no tener que cambiar mi rutina para incluirte más en mi vida. Conveniente no tener que enfrentar el hecho de que mi madre está envejeciendo
Y algún día, su voz se quebró, algún día no va a estar. Se volteó hacia mí, y vi lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, yo te amo tanto que me duele. Pero soy tan egoísta que prefería que estuvieras en un asilo, segura y cuidada por otros, que hacer los cambios necesarios en mi vida para cuidarte yo mismo. Los tres estaban llorando ahora. Mis hijos adultos, exitosos, responsables, se habían convertido en niños vulnerables enfrentando la verdad sobre sí mismos. ¿Saben por qué duele tanto? Les pregunt, sintiendo mis propias lágrimas comenzar. No duele porque quisieran ponerme en un asilo. Duele porque lo hicieron sin amor. ¿Qué quieres decir?, preguntó Esperanza. Si hubieran venido a mí con amor, si me hubieran dicho a mamá, estamos preocupados por ti, queremos cuidarte mejor, exploremos juntos las opciones, habríamos encontrado una solución. Tal vez yo habría aceptado ayuda domiciliaria, o mudarme cerca de alguno de ustedes, o incluso, eventualmente, una residencia si fuera necesario. Los tres me miraron con sorpresa. ¿Habrías considerado el asilo?, preguntó Rodrigo. Si hubiera sido mi decisión, tomada con amor y respeto, quizás, pero me lo impusieron como si fuera una niña tonta que no puede tomar decisiones sobre su propia vida. Tenía razón, murmuró Sebastián. Lo hicimos todo mal, Nancy, asentí. Lo hicieron todo mal. Pero ahora están aquí, pidiendo perdón de manera genuina. Y eso significa que tal vez, solo tal vez, podamos arreglar esto. Esperanza se levantó y caminó hacia la cocina. ¿Puedo ver si tienes ingredientes para hacer algo de comer? Tengo hambre. Y cocinar me ayuda a pensar. Hay ingredientes para quesadillas en el refrigerador, le dije. Pero Esperanza, ¿sí? No estás aquí para cuidarme. Estás aquí para conocerme. Si tienes hambre, por supuesto que puedes cocinar, pero que sea porque quieres hacerlo, no porque sientes que debes hacerlo. Esperanza sonrió por primera vez desde que había llegado. Quiero hacerlo. He extrañado cocinar contigo. Mientras Esperanza trabajaba en la cocina, Rodrigo y Sebastián comenzaron a preguntarme sobre mi nueva vida. Querían saber sobre refugio, sobre el mercado donde hacía mis compras, sobre cómo había organizado mi rutina, sobre qué hacía en las tardes cuando me sentía sola. ¿Te sientes sola?, preguntó Sebastián. A veces, admití, pero es una soledad diferente a la que sentía en la casa. Allá me sentía sola y abandonada. Aquí me siento sola pero libre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí la soledad es mi elección. Puedo salir, conocer gente, invitar a refugio a tomar café, ir al mercado y charlar con las vendedoras. En la casa, estaba sola esperando que ustedes decidieran aparecer. Rodrigo asintió lentamente. Nunca lo había visto así. Porque nunca me preguntaron cómo me sentía realmente. La conversación continuó durante toda la tarde. Les conté sobre mis días en el departamento, sobre los planes que tenía de tomar clases de pintura en el centro cultural del barrio, sobre la amistad que estaba desarrollando con Refugio, sobre la libertad que sentía de poder tomar mis propias decisiones sin tener que justificarlas ante nadie. Ellos me contaron sobre sus vidas también, pero esta vez de manera diferente, no como informes médicos o legales, sino como seres humanos compartiendo sus luchas, sus miedos, sus alegrías. Esperanza me habló de sus problemas en el hospital, de cómo la burocracia médica la frustraba, de cuánto extrañaba los tiempos en que la medicina era más personal. Rodrigo admitió que su éxito profesional lo había dejado vacío, que ganaba mucho dinero defendiendo a corporaciones que a menudo estaban equivocadas. Sebastián confesó que su matrimonio pasaba por una mala época, que él y su esposa apenas se hablaban. ¿Por qué nunca me contaron estas cosas antes? Friga. Porque creíamos que teníamos que protegerte de nuestros problemas, dijo Esperanza. Pensábamos que ya habías tenido suficientes preocupaciones en tu vida, ¿y no se les ocurrió que tal vez yo podría ayudarlos? ¿Que tal vez después de 72 años de vida tendría algún consejo que darles? No, admitió Rodrigo. Creo que en algún momento empezamos a verte como alguien a quien cuidar, en lugar de alguien de quien aprender. Esa noche, por primera vez en años, mis 3 hijos se quedaron conmigo hasta tarde, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque no querían irse. Hablamos hasta las 11 de la noche, y cuando finalmente se prepararon para partir, había algo diferente en el ambiente. Mamá, dijo Sebastián antes de irse, ¿podemos volver mañana? Mañana es domingo, les recordé. ¿No tienen otros planes? Nuestro plan es estar contigo, dijo Esperanza. Si tú quieres, claro. ¿Qué les gustaría hacer? Lo que tú quieras hacer, respondió Rodrigo. Podemos ir al mercado, caminar por el centro, quedarnos aquí y platicar. Lo que tú quieras.
Los miré a los tres. Todavía podía ver en sus ojos la desesperación por la herencia perdida, pero también podía ver algo más, un genuino deseo de reconectarse conmigo. Está bien, dije. Vengan mañana a las 10. Iremos a misa a la catedral, después al mercado de San Juan de Dios, a comprar ingredientes, y yo les voy a enseñar a hacer mole poblano de la manera que me enseñó mi abuela. ¿Nos vas a enseñar la receta secreta del mole?, preguntó Sebastián con sorpresa genuina. ¿Por qué secreta? Nunca me la pidieron. Los tres se rieron, y por primera vez en mucho tiempo, sus risas sonaron como las risas que recordaba de cuando eran niño. Durante las siguientes semanas, mis hijos cumplieron con su promesa. Cada uno venía a visitarme una vez por semana, pero no como una obligación médica, sino como encuentros genuinos entre personas que se estaban conociendo nuevamente. Rodrigo comenzó a llegar los miércoles por la tarde. Al principio se sentaba rígidamente en el sofá, tratando de hacer conversación formal, pero gradualmente se fue relajando. Empezó a contarme sobre sus casos, pidiéndome opinión sobre dilemas éticos que enfrentaba. Descubrí que mi hijo tenía un sentido de la justicia mucho más profundo de lo que había pensado. Pero ¿qué años de presión profesional lo habían hecho comprometer sus valores? ¿Sabes qué te haría feliz?, le pregunté una tarde, mientras tomábamos café en la terraza. ¿Qué? Defender a las personas que realmente necesitan justicia, no solo a las que pueden pagarla. No paga tan bien, dijo con una sonrisa. ¿Y qué? ¿Para qué necesitas tanto dinero? Rodrigo se quedó pensando. Para sentirme exitoso, supongo. ¿Y te sientes exitoso? No, admitió. Me siento vacío. Esa conversación marcó el inicio de un cambio en Rodrigo. Comenzó a tomar casos pro bono, a defender a familias que no podían pagar sus servicios, a usar sus habilidades legales para ayudar a la comunidad. Su esposa me comentó después que no lo había visto tan entusiasmado con su trabajo en años. Esperanza venía los viernes después de su turno en el hospital. Siempre llegaba agotada, pero poco a poco comenzó a relajarse en mi departamento. Un viernes trajo a Sofía, mi nieta de 12 años, a quien apenas conocía. Abuela, me dijo Sofía esa tarde. Mamá dice que tú eras muy joven cuando tuviste a papá Rodrigo. Tenía 18 años, le conté. Era casi una niña, asustada y sin dinero, pero decidida a darles lo mejor que pudiera. ¿Y cómo lo hiciste? Le conté sobre los años de vender tamales, de trabajar desde antes del amanecer, de estudiar por las noches para aprender a manejar dinero y hacer inversiones. Sofía escuchó con los ojos muy abiertos, como si estuviera descubriendo que su abuela había sido una persona real con una vida interesante, antes de convertirse simplemente en abuela. ¿Me puedes enseñar a hacer tamales?, me preguntó. Por supuesto, mi amor. El próximo viernes empezamos. Esperanza me observaba con lágrimas en los ojos, mientras su hija y yo planeábamos nuestras lecciones de cocina. Después me confesó que Sofía nunca había mostrado interés en conocer las tradiciones familiares. Es porque nunca se las habías mostrado, le dije. Los niños no pueden amar lo que no conocen. Sebastián era el más complicado. Venía los domingos, pero llegaba con tanta culpa que al principio era difícil tener conversaciones naturales. Se disculpaba constantemente, traía regalos excesivos, trataba de compensar años de negligencia en una sola visita. Sebastián, le dije un domingo después de que llegara con flores, chocolates y un radio nuevo para la cocina, necesitas parar. ¿Parar qué? Parar de castigarte. Parar de tratar de comprar mi perdón. Parar de actuar como si fueras un criminal. ¿Pero no soy un criminal? ¿No te lastimé terriblemente? Sí, me lastimaste. Pero no eres un criminal, eres mi hijo. Y los hijos cometen errores, aprenden y crecen. Sebastián se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Es que no sé cómo ser un buen hijo. Mamá, nunca lo supe. ¿Qué crees que significa ser un buen hijo? No sé. Cuidarte, visitarte, asegurarme de que estés bien. Todas esas cosas están bien, pero no son lo más importante. Entonces, ¿qué? Lo más importante es conocerme, amarme por quien soy ahora, no por quien era cuando eras niño, respetar mis decisiones, incluso cuando no las entiendas, y permitir que yo también sea parte de tu vida, no solo que tú seas parte de la mía. Esa conversación cambió nuestra dinámica. Sebastián comenzó a contarme sobre sus problemas matrimoniales, sobre sus inseguridades como padre, sobre sus sueños de cambiar de carrera profesional. Y yo comencé a darle consejos, no como una madre protectora, sino como una mujer con experiencia de vida. ¿Sabes qué necesitas hacer con tu esposa?, le dije un domingo.
¿Qué? Necesitas enamorarla otra vez, pero no con regalos o cenas caras. Necesitas recordar por qué te casaste con ella y ayudarle a recordar por qué se casó contigo. Sebastián siguió mi consejo. Comenzó a cortejar a su esposa como si fuera la primera vez, pero con la profundidad que da la historia compartida. Meses después me contó que su matrimonio estaba mejor que nunca. Para noviembre, ya llevábamos un mes de visitas regulares, y algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Ya no se sentían como obligaciones cumplidas, sino como encuentros genuinos que todos esperábamos. Fue Esperanza quien sugirió que celebráramos el Día de Muertos juntos. Podríamos poner un altar para papá, me dijo un viernes, aquí en tu departamento, con sus fotografías favoritas, su comida favorita. ¿Y dónde pondremos un altar en este espacio tan pequeño? ¿En la terraza?, sugirió Anne entre las plantas. Papá siempre amó los jardines. El 2 de noviembre, mis 3 hijos llegaron con sus familias. Rodrigo trajo a su esposa Patricia, quien había sido tímida conmigo durante años, pero que ahora me abrazó con genuino cariño. Esperanza vino con Roberto y Sofía, y Sebastián apareció con su esposa Mariana y sus 2 hijos adolescentes, mis nietos que apenas conocía. Juntos montamos el altar en la terraza. Pusimos fotografías de Miguel desde joven hasta sus últimos días. Velas naranjas y amarillas, papel picado que los nietos habían hecho especialmente para la ocasión. Sofía había preparado pan de muerto siguiendo una receta que encontró en internet, y mis nietos adolescentes habían traído flores de cempasúchil del mercado. ¿Qué le ponemos de comida?, preguntó Roberto. Pozole rojo, respondí sin dudar. Era su favorito. ¿Yo lo hago?, se ofreció Esperanza. No, dije. Lo hacemos juntas, todos juntos. Esa tarde, mi pequeña cocina se llenó de risas, historias y el aroma familiar del pozole hirviendo lentamente. Mis hijos me contaron recuerdos de su padre que yo no conocía, momentos privados entre padre e hijos que habían guardado durante años. Yo les conté historias de Miguel joven, del hombre del que me enamoré cuando tenía 16 años, del padre nervioso que se desmayó cuando nació Rodrigo. ¿Papá se desmayó cuando nací?, preguntó Rodrigo con sorpresa. Se puso blanco como papel y se desplomó en la sala de espera. Los doctores tuvieron que atenderlo a él también. Me reí. Después decía que había sido la emoción, pero yo creo que fue pánico puro. Mientras cocinábamos, me di cuenta de algo hermoso por primera vez en años. Mi familia estaba realmente junta, no físicamente nada más, sino emocionalmente. Estábamos compartiendo memorias, creando nuevas tradiciones, siendo genuinamente nosotros mismos unos con otros. Esa noche, después de cenar el pozole frente al altar de Miguel, Rodrigo se levantó con una copa de tequila en la mano. Quiero hacer un brindis, dijo, por papá, que nos enseñó a amar a nuestra madre, y por mamá, que nos está enseñando a amarla correctamente, por la familia, añadió Esperanza, alzando su copa, por las segundas oportunidades, dijo Sebastián. Por el amor que perdura, terminé yo. Bebimos en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de comprensión y perdón. Para diciembre, nuestras visitas se habían vuelto tan naturales que mis hijos comenzaron a aparecer incluso en días que no les correspondían. Sebastián pasaba después del trabajo solo para saludar. Esperanza traía a Sofía después de la escuela para que hiciera su tarea conmigo mientras ella terminaba su turno. Rodrigo apareció un sábado con Patricia para enseñarme a usar una tablet que habían comprado para que pudiera videollamar a mis nietos cuando quisiera. ¿Cómo se siente ser abuela moderna?, me preguntó Patricia mientras configurábamos la tablet. Se siente como algo que debió haber pasado hace mucho tiempo, respondí. El 15 de diciembre, exactamente 2 meses después de mi cumpleaños 72, mis hijos aparecieron sin previo aviso en mi departamento. Los 3 llegaron juntos, cosa que no había pasado desde el día de la confrontación. ¿Qué celebramos?, pregunté al verlos llegar con una botella de vino y un pastel. Celebramos que cumples 2 meses de habernos enseñado a ser mejores hijos, dijo Sebastián, y celebramos que nosotros cumplimos 2 meses de merecerte otra vez, añadió Esperanza. Rodrigo sacó un sobre de su portafolios. Por un momento, mi corazón se aceleró, temiendo que fuera otra propuesta de asilo o algo similar. Antes de que te asustes, dijo rápidamente, esto no es lo que crees. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había un documento legal, pero no era lo que esperaba. Es la escritura de la casa, explicó Rodrigo. Hemos transferido nuestras partes de vuelta a ti. La casa es completamente tuya otra vez. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente sorprendida. Porque nunca debió ser de otra manera, dijo Esperanza. Porque esa casa es tuya por derecho, por amor
por todo lo que sacrificaste para comprarla. ¿Y por qué?, añadió Sebastián. Si alguna vez decides regresar a vivir ahí, queremos que sea tu decisión, no la nuestra. Miré el documento, luego los miré a ellos. ¿Y si decido quedarme aquí? Entonces te apoyamos completamente, dijo Rodrigo. Esta decisión es tuya, mamá. Me senté en mi sillón favorito, sosteniendo la escritura de la casa que había construido con mis propias manos y mi propio dinero 30 años atrás. ¿Saben qué?, dije finalmente. Creo que voy a quedarme aquí. ¿Estás segura?, preguntó Esperanza. Estoy segura. Esta casa nueva representa mi independencia, mi capacidad de empezar de nuevo a los 72 años, mi fuerza para tomar decisiones difíciles cuando es necesario. No quiero renunciar a eso. ¿Y la casa de la colonia americana? Esa casa, sonreí, va a convertirse en la casa de la familia. No la voy a vender. Va a ser el lugar donde nos reunamos para las celebraciones, donde mis nietos puedan jugar en el jardín, donde podamos hacer las cenas familiares que tanto extrañaba. ¿Cómo una casa de vacaciones familiares?, preguntó Sebastián. Exactamente. Un lugar que sea de todos, pero donde nadie tenga que vivir por obligación. La idea les gustó tanto que inmediatamente comenzaron a hacer planes. Rodrigo habló de arreglar el jardín que se había descuidado. Esperanza quería renovar la cocina para que fuera más cómoda para las reuniones grandes. Sebastián sugirió convertir su antigua habitación en un cuarto de juegos para sus hijos, pero los interrumpí, con una condición. ¿Cuál? Que yo siga teniendo las llaves. Y que cualquier decisión sobre la casa se tome conmigo. Es mi casa, que ustedes pueden usar, no su casa donde yo voy de visita. Por supuesto, asintieron los tres inmediatamente. Esa noche, mientras celebrábamos con vino y pastel en mi pequeña terraza, me di cuenta de que había logrado algo que no esperaba. Había recuperado a mis hijos, pero también había mantenido mi independencia. Para Navidad, habíamos establecido una nueva tradición. La cena de Nochebuena sería en la casa de la colonia americana, pero yo regresaría a mi departamento esa misma noche. No porque no quisiera estar con ellos, sino porque había aprendido que amor y dependencia no eran la misma cosa. La cena de Nochebuena fue todo lo que había soñado durante años. La mesa grande llena de familia, 3 generaciones reunidas, no por obligación, sino por genuino cariño. Había preparado el pozole con ayuda de mis nueras, había horneado el pastel de 3 leches con mis nietos, había decorado la casa con mis hijos, pero lo más hermoso no fue la comida o la decoración. Lo más hermoso fue la calidad de nuestras conversaciones. Ya no hablábamos de trivialidades o formalidades. Hablábamos de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros planes para el futuro. Mis hijos me consultaban sobre decisiones importantes. Mis nietos me buscaban para contarme sus secretos. Mis nueras me incluían en sus conversaciones como una igual, no como una suegra a quien tolerar. Mamá, me dijo Rodrigo mientras levantábamos los platos, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Nos has perdonado completamente? Lo miré mientras enjuagaba un plato en el fregadero de la cocina donde había lavado miles de platos durante décadas. Rodrigo, el perdón no es algo que se da una vez y ya está. Es algo que se vive todos los días. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los perdono todos los días que eligen tratarme con respeto. Los perdono todos los días que me incluyen en sus vidas porque quieren, no porque deben. Los perdono todos los días que me permiten ser su madre, no su carga. Rodrigo asintió lentamente. ¿Y el testamento? ¿Vas a cambiar el testamento? Completé su pregunta. Rodrigo, hijo, el testamento nunca fue realmente sobre el dinero. No, Ann, fue sobre el respeto. Fue sobre demostrarles que soy una persona con poder de decisión, no una mascota que se puede manejar. El testamento fue mi manera de decirles en sí, no me respetan en vida, ¿por qué deberían beneficiarse de mi muerte? Y ahora, sonreí, secándome las manos en el mismo delantal que había usado para su primera cena de cumpleaños. Ahora me respetan, ahora me aman correctamente, ahora se han ganado ser mis herederos otra vez. Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas de alivio. Pero continué, la herencia vendrá con las mismas condiciones que puse para nuestra reconciliación. Tendrán que usar parte de su herencia para ayudar a otros. Tendrán que mantener la tradición de reuniones familiares y tendrán que prometerme que nunca volverán a tratar a una persona mayor como si fuera incompetente solo por su edad. Te lo prometemos, dijo sin dudar. No me lo prometas solo tú, Ann, prométemelo toda la familia. Esa noche, antes del brindis de medianoche, reuní a toda mi familia en la sala donde había criado a mis hijos. Les conté sobre mi decisión de restaurar sus herencias y les expliqué mis condiciones.
¿Aceptan? Pregunté cuando terminé. Aceptamos, respondieron todos al unísono. ¿Y prometen que si alguna vez uno de ustedes se encuentra en mi situación, recordarán esta lección y tratarán a sus padres con la dignidad que merecen? Lo prometemos, dijeron mis hijos. ¿Y prometen enseñarles esto a sus hijos, para que la lección se mantenga en la familia por generaciones? Lo prometemos, dijeron todos, incluidos mis nietos. A las 11:55 de la noche, alcé mi copa de ponche navideño y miré a mi familia reunida en la sala donde tantas navidades habían pasado, pero ninguna tan significativa como esta. Quiero hacer el último brindis de este año, dije, sintiendo el peso de los meses transcurridos desde aquel fatídico cumpleaños de octubre, y quiero que sea por algo muy especial. Todos alzaron sus copas, desde Rodrigo con su vaso de whisky hasta la pequeña Sofía con su vaso de ponche sin alcohol. Brindo por haber aprendido que el amor verdadero no es posesión sino libertad, no es control sino respeto, no es conveniencia sino elección. Salud, respondieron todos. Brindo por haber descubierto que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para cambiar patrones que parecían grabados en piedra, para elegir ser mejores personas. Salud, repitieron. Con más énfasis, brindo por mis hijos, que tuvieron el valor de reconocer sus errores y la humildad de cambiar. No todos los hijos pueden hacer eso. Rodrigo, Esperanza y Sebastián se miraron entre ellos con ojos húmedos, y finalmente mi voz se quebró ligeramente. Brindo por Miguel, que desde donde esté debe estar orgulloso de ver que la familia que construimos juntos encontró el camino de regreso al amor. El coro de salud llenó la casa como una bendición. Bebimos en silencio por unos segundos. Y luego, Sebastián comenzó a reírse. Una risa genuina, liberadora. ¿De qué te ríes, Lepre? Me río porque hace 3 meses creíamos que te habíamos resuelto la vida, y resultó que tú nos resolviste la vida a nosotros. La risa se contagió. Esperanza se unió, luego Rodrigo, luego todos los demás. Era una risa catártica, que liberaba meses de tensión, culpa y dolor. ¿Saben qué es lo más gracioso? Dije cuando la risa se calmó. Que ustedes querían meterme en un asilo para que estuviera acompañada, y ahora que vivo sola, nunca me he sentido menos sola. ¿Por qué crees que es?, preguntó Patricia, la esposa de Rodrigo, que había observado toda nuestra transformación familiar con fascinación antropológica. Porque la soledad no se cura con presencia física, se cura con presencia emocional. Y ahora, aunque físicamente esté sola en mi departamento, emocionalmente estoy más acompañada que nunca. Es cierto, admitió Mariana, la esposa de Sebastián. Sebastián habla de ti todos los días ahora. Cuenta lo que te dijo, lo que tú le dijiste, los planes que tienen juntos. Antes, apenas te mencionaba, porque antes yo era una obligación en su agenda, expliqué. Ahora soy una elección en su corazón. Medianoche, después de los abrazos tradicionales y los deseos de Año Nuevo, comencé a prepararme para irme. Rodrigo se ofreció a llevarme, pero Esperanza y Sebastián también se ofrecieron. Los acompaño yo, declaró Sofía de repente. Quiero ver cómo es el departamento de la abuela de noche. ¿No estás muy cansada, mi amor?, le preguntó Esperanza. No, Ana, además, quiero platicar con la abuela en el carro. En el trayecto de la colonia americana a la del Valle, Sofía se sentó conmigo en el asiento trasero, mientras Esperanza manejaba. Abuela, me dijo en voz baja, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo supiste que tenías que ser fuerte cuando tus hijos te trataron mal? La pregunta me sorprendió por su madurez. Miré a mi nieta de 12 años, iluminada por las luces de la ciudad que pasaban por la ventana. ¿Por qué preguntas eso, Sofía? Porque a veces los niños de la escuela me tratan mal, y no sé si debo aguantarme o defenderme. Esperanza me miró por el espejo retrovisor, claramente sorprendida por la confesión de su hija. Mira, mi amor, le dije, tomando su mano pequeña entre las mías, hay una diferencia muy importante entre ser fuerte y ser terca. Ser fuerte significa defender lo que está bien, incluso cuando es difícil. Ser terca significa no ceder nunca, incluso cuando estás equivocada. Y como sabes cuál es cuál, te preguntas, ¿esto que estoy defendiendo es para mi bien o para lastimar a otros? Si es para tu bien, para tu dignidad, para tu derecho a ser tratada con respeto, entonces debes ser fuerte. Si es solo para ganar una pelea o para vengarte, entonces tal vez estás siendo terca. Sofía asintió pensativamente. Y cuando mis tíos te trataron mal, tú defendiste tu dignidad. Exactamente, no me vengué de ellos. Les mostré las consecuencias de sus acciones para que pudieran aprender, ¿y funcionó? Miré hacia el asiento del conductor,
donde Esperanza tenía lágrimas rodando por las mejillas mientras manejaba. Funcionó perfectamente, respondí. Cuando llegamos a mi edificio, Esperanza bajó conmigo mientras Sofía se quedó esperando en el carro. Mamá, me dijo en la puerta del edificio, gracias. ¿Por qué me agradeces? Por enseñarle a Sofía lo que yo no supe enseñarle. Por ser la abuela, que yo no sabía que ella necesitaba Ampor. Se quedó callada, luchando con las palabras. ¿Por qué, mija? Por no rendirte con nosotros, por darnos otra oportunidad cuando no la merecíamos. La abracé fuertemente, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba contra el mío, como cuando era niña y tenía pesadillas. Los padres nunca nos rendimos con nuestros hijos, le susurré. Solo a veces necesitamos tomarles un descanso para recordarles cuánto los necesitamos, y para recordarnos a nosotros mismos cuánto nos necesitan ellos. Subí a mi departamento con el corazón lleno. Refugio había dejado un platito de buñuelos navideños frente a mi puerta, con una nota que decía para la señora que enseñó a sus hijos a amarla bien. Feliz año nuevo. Me serví un vaso de agua y salí a mi terraza. La ciudad de Guadalajara se extendía ante mí, iluminada por miles de luces navideñas. Desde mi pequeño espacio, podía ver las torres de la catedral donde había rezado tantas veces pidiendo sabiduría para criar a mis hijos, los edificios del centro donde había trabajado de joven, las montañas que rodeaban la ciudad que me había visto crecer, desde niña hasta convertirme en matriarca. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Rodrigo. Mamá, gracias por la mejor Navidad de mi vida adulta. Te amo. Luego llegó uno de Sebastián. Nunca voy a olvidar esta noche. Eres la mejor madre del mundo. Y finalmente uno de Esperanza. Sofía no para de hablar de lo que le dijiste en el carro. Creo que le cambiaste la vida. Gracias por seguir siendo nuestra madre, incluso cuando no supimos ser tus hijos. Me senté en mi silla de plástico, la misma donde había llorado de soledad los primeros días después de mudarme. Y ahora, lloré de felicidad. No era la misma mujer que había salido de su casa en octubre con el corazón roto y la dignidad pisoteada. Era una mujer que había recuperado no solo a su familia, sino a sí misma. El año siguiente trajo cambios hermosos. Rodrigo dejó su despacho corporativo y abrió una práctica independiente enfocada en casos de derechos civiles. Su primer caso fue representar gratuitamente a un grupo de ancianos que estaban siendo desalojados injustamente de un asilo. Esperanza comenzó un programa de visitas domiciliarias para pacientes geriátricos, inspirada por nuestra experiencia familiar. Sebastián salvó su matrimonio y comenzó un proyecto arquitectónico para diseñar viviendas accesibles para personas mayores. Todos encontraron maneras de honrar la lección que habían aprendido. En mi cumpleaños número 73, celebrado nuevamente en mi casa de la colonia americana, pero esta vez por elección propia, Aurelio Herrera vino como invitado especial. Durante la cena seco, Unsabra, Carmen, hay algo que necesito decirte frente a toda tu familia, anunció. ¿Ahora qué, licenciado?, pregunté, con una sonrisa. El testamento que firmaste el año pasado, ¿dónde desheredabas a tus hijos? La mesa se quedó en silencio. Nunca lo presenté ante notario, confesó con una sonrisa traviesa. Sabía que era una decisión tomada en caliente, y esperé a ver qué pasaba. Cuando vi cómo cambiaron tus hijos, cómo lucharon por recuperarte, supe que había tomado la decisión correcta. ¿Qué?, exclamamos todos al mismo tiempo. Sus herencias nunca estuvieron realmente en peligro. Pero ustedes no lo sabían, así que su cambio fue genuino, motivado por amor, no por dinero. Rodrigo se levantó de su silla. ¿Quiere decir que durante todo este tiempo, se comportaron como hijos amorosos, porque querían recuperar a su madre, no su herencia?, confirmó Aurelio. La mesa estalló en risas y exclamaciones. Mis hijos se veían entre aliviados y avergonzados de haber sido engañados tan fácilmente. ¿Tú sabías esto, mamá?, preguntó Sebastián. No tenía idea, admití, pero me alegra saber que todo lo que hicieron fue por amor verdadero. Aunque, añadió Aurelio, el testamento que firmamos la semana pasada, el que restaura sus herencias con las condiciones que Carmen estableció, ese sí es completamente real y legal. Esa noche, después de que todos se fueran y yo regresara a mi departamento, me senté en mi terraza con una taza de té de manzanilla. Reflexioné sobre el año transcurrido, sobre las lecciones aprendidas, sobre el amor recuperado. Había comenzado este journey sintiéndome como una mujer acabada, descartada por sus propios hijos, sin valor ni propósito. Terminé siendo una mujer que había recuperado no solo su dignidad, sino que había transformado toda una familia. El teléfono sonó. Era una llamada de video de Sofía. Abuela, ¿estás despierta? Sí, mi amor, ¿qué pasa? Quería contarte que defendí a una niña en la escuela hoy.
Unos niños la estaban molestando porque usa lentes. Y recordé lo que me dijiste sobre ser fuerte para defender lo que está bien. ¿Y qué pasó? Le dije a los niños que pararan. Y cuando no pararon, fui con la maestra. La niña me agradeció. Y ahora somos amigas. Mi corazón se llenó de orgullo. Hiciste lo correcto, Sofía, tu bisabuela, estaría muy orgullosa de ti. ¿La bisabuela también era fuerte como tú? Más fuerte, le dije. Ella me enseñó que las mujeres de nuestra familia no nos rendimos nunca, pero también que la verdadera fuerza está en saber cuándo luchar y cuándo perdonar. Después de colgar, me quedé pensando en las generaciones de mujeres fuertes que habían venido antes de mí y en las que vendrían después. Mi historia con mis hijos no había sido solo sobre recuperar el amor familiar. Había sido sobre enseñarles a valorar a las personas mayores, a respetar la autonomía de otros, a nunca dar por sentado el amor de una madre. Y más importante, había sido sobre demostrarles que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para elegir el amor sobre la conveniencia. Mientras las luces de Guadalajara parpadeaban como estrellas terrestres, pensé en todas las madres y padres mayores que tal vez estaban pasando por lo mismo que yo había pasado. Decidí que el próximo año comenzaría un grupo de apoyo para personas mayores que se sentían abandonadas por sus familias. Les enseñaría lo que había aprendido, aunque el respeto se gana exigiéndolo, que el amor verdadero requiere boundaries y que nunca es demasiado tarde para defender la propia dignidad. Carmen Delgado Vázquez, a los 73 años, no era una mujer que necesitaba ser rescatada. Era una mujer que había rescatado a su propia familia y que ahora estaba lista para ayudar a rescatar a otras. Esa noche dormí profundamente, arrullada por el sonido de la ciudad que me había visto nacer, crecer, luchar, caer y finalmente triunfar. Mi último pensamiento antes de quedarme dormida fue una oración de gratitud. Gracias, Miguel, por los hijos que criamos juntos. Al final, aprendieron a amar correctamente. Y en mis sueños, podía jurar que escuché su voz respondiendo: siempre supe que lo harían, mi amor. Solo necesitaban a su madre para enseñarles cómo. En la cena de mi cumpleaños, mis hijos me miraron fríamente y dijeron: sal de aquí. Vieja, no tenemos nada contigo. Solo sonreí, como quien acepta el destino. Pero al salir, llamé a mi abogado.